Bienvenidos a este nuevo episodio de Cosas que nunca dije, que por nombre lleva Entre la vida y la muerte, segunda parte. Y antes de empezar, me gustaría darles gracias a todos ustedes por estarnos viendo y me gustaría darles gracias por todas sus reacciones, todos sus likes, todos sus comentarios, todas sus suscripciones. De verdad que todo esto me motiva a seguir adelante para poder seguir contando todas mis historias y el cómo yo renací de esas experiencias que yo tuve en el pasado. Y bueno, en el presente también, pero ahorita me estoy enfocando más en las del pasado. Y antes de comenzar me gustaría decirles a todos ustedes que este espacio se hizo para escuchar todas esas voces que algún día nos callamos. Y que también aquí no existe el perjuicio, las críticas. Solamente un tipo de críticas existe aquí, las críticas constructivas, perdón, para ser mejor. Porque para eso nació este podcast, para ser mejor cada día. Y bueno, me gustaría darle unos minutos para poder platicar por qué y el para qué subí el primer episodio y por qué decidí hablar de ese tema en ese episodio y por qué yo fui en el lado víctima en ese episodio. Bueno, el, el por qué yo decidí ser lado víctima de ese episodio fue porque desde ahí fue donde desde ahí fue donde empezó mi historia. La historia donde yo decía mis papás no me quieren, mis papás no me valoran, mis papás nunca están aquí, mis papás bla bla bla, mis papás esto, todo. Mis papás eran lo más malo. Y creo que lo entendieron en el episodio pasado. Pero en realidad, esos no eran mis papás. Eso era lo que otra gente me había metido ideas de ellos. Y pues bueno, en un reto más les voy a contar por qué mucha gente me metió ese tipo de ideas y yo crecí con esas ideas. Y cuándo fue cuando me metieron esas ideas. Y les voy a explicar desde dónde empezó todo esto. Y pues bueno, antes de comenzar, como siempre me gustaría leerle una carta. Ahora no, mi querido Alex. Ahora sería a mis queridos padres. Y a todos ustedes papás que siguen luchando para salir adelante y para darles un plato de comida y darle la mejor educación a todos sus hijos. Les quiero dar las gracias por seguir luchando y por no rendirse. Y bueno, esta carta dice así. Queridos papás, gracias por siempre intentar cuidarme, aun cuando yo elegí escuchar otras voces en lugar de las suyas. Hoy agradezco a la vida y a Dios por darme la oportunidad de entender de dónde vienen, de conocer sus miedos, sus sacrificios y todo lo que pasaron para llegar a ser los padres que son ahora. Sé que muchas veces nos decían no o no nos dejaban hacer ciertas cosas. Y aunque en el momento no lo entendía, hoy sé que lo hacían desde el amor y tal vez desde el miedo. Y hoy quiero decirles gracias por esos miedos que aunque a veces no los podía entender y dolían. Yo sé que nacieron desde lo profundo para protegernos. Hoy entiendo que detrás de cada límite había un corazón intentando hacer lo mejor que sabía. Y hoy por hoy entiendo que el amor de mis padres, con sus miedos, con sus silencios y, y con todo lo que ellos tenían, también era un reflejo del amor de Dios. Por eso en lugar de juzgarlos hoy, elijo agradecer
y bendecirlos. Hoy agradezco por los padres que yo tengo, porque esos padres que hoy tengo hicieron esta persona que ahora está aquí, frente a la cámara. Gracias por seguir luchando. Me voy a dar un minuto porque son palabras fuertes y pues yo siempre les digo a mis papás gracias por todo lo que hicieron por mí, porque de verdad que aunque yo haya puesto eso en ese episodio, de verdad que tuvimos muchos buenos momentos y agradezco por los buenos y por los malos momentos que podamos decir, pero para mí hoy malos momentos nunca existieron porque eso fue lo que me hicieron esta persona que ahora soy. Y pues bueno, me gustaría comenzar por mi queridito Alex. Desde dónde empezaron todas esas ideas erróneas que yo tenía. Y que a lo mejor alguno de ustedes puede tener ese tipo de ideas. Entonces, por eso me gustó darle la segunda parte a este episodio. Les quiero comentar que estoy un poco nervioso, pero estoy demasiado emocionado por seguir adelante con este episodio de verdad. Porque aquí podrán entender un poquito más de lo que se trata mi vida y de dónde llegó todas esas ideas. Y bueno, más que nada me gustaría comenzar. Bueno, mi querido Alex, de verdad que quería dedicarle estas palabras a mi querido Alex y quiero darle las gracias por ser tan valiente y seguir aquí frente a la cámara y no tomar la decisión de tomarse ese pomo de pastillas porque de verdad que fueron noches muy duras, fueron muchas noches muy duras para mí, pero en el fondo de mi corazón sabía que Dios estaba ahí. Pero bueno, quiero seguir, voy a empezar y todas estas ideas del mis papás no me quieren, del no están conmigo, fueron llegando desde la etapa de mi niñez, donde yo tenía aproximadamente 5 a 7 años, donde mis papás no estaban en casa, mis papás se la pasaban trabajando 24/7. Perdón, pasó una moto y pasó ese ruido. Disculpen, no tengo un estudio, estoy trabajando en mis primeros podcasts, pero pasó una moto. Bueno, regresamos. Eh, y les comentaba, mis papás se la pasaban pues, trabajando 24/7 y nunca estaban en la casa. Pero no porque nunca estaban en la casa, nunca dejaron de hacerse cargo de nosotros. Siempre teníamos un personal que nos cuidaba, siempre nos mantenían con comida, nos mantenían con todo. Pero yo en mi cabeza decía, teníamos todo, pero a la misma vez no teníamos nada. ¿Por qué no teníamos nada? Porque no tenía a mis papás en mis mejores momentos, en mis peores momentos, y cuando esas personas me metían ideas erróneas sobre mis papás, y fue ahí donde empezaron a crecer esas creencias de el mi papá no me quiere, el mi mamá no me quiere, soy un hijo no deseado, porque todas esas ideas me metieron, o sea, fueron muchas creencias que desde los 5 años hasta los 7 años empezaron a acumularse en mi cerebro. Una de las que más me hirió demasiado fue el de tus papás no te quieren. Tú eres un hijo no deseado. ¿Ya viste cómo tratan a tu hermano y a ti cómo te tratan? ¿Viste que a tu hermano le compran más cosas que a ti?
Y desde ahí fue donde empezó todo. Empezaron mis creencias, mi ego empezó a trabajar, a donde empezó a crear todo este tipo de circunstancias, de creencias donde decía, bueno, veo lo que mis papás hacen, veo que mis papás nunca están aquí cuando yo los necesito y entonces eso quiere decir que ellos no me quieren. Eso quiere decir que ellos no me aman. Entonces fue desde ahí donde empezaron esas creencias. Traté de cubrirlas mucho tiempo. Traté de cubrirlas, empecé a cubrirlas desde los 6 a los 7 porque a los 7 ya mamá cerró donde trabajaba ella y empezó a cuidarnos 24/7. O sea, ya estaba mi mamá con nosotros todo el tiempo. Pero yo en mi cerebro ya tenía, ¿ya para qué? ¿Ya para qué estás aquí? Ya no te necesito. Ya tengo esas creencias. Ya prefiero mejor escuchar a esas otras personas porque yo me sentía, vamos a decir, me sentía como confiado con esas personas porque en mi cabeza yo sentía que ellos sí me querían por decirme la verdad. Y entonces entre más y más y más fui creciendo, yo me callaba muchas cosas. Por mucho tiempo fui muy callado y nunca comunicaba las cosas. Mis papás siempre se preocupaban. Mi mamá más, porque mamá, yo siempre fui muy apegado a mamá y siempre se preocupaba por el cómo estás, qué sientes, qué te está pasando. Se preocupaba demasiado por mí, pero para mí ya era demasiado tarde porque ya, o sea, ya no podía abrirme con ella, porque en los momentos donde yo quería platicar, hablar con ella, pues ella no estaba. Y entonces los únicos que estaban eran estas personas diciéndome, es que ellos no te quieren, ellos no te aman, ellos no te desearon. Entonces pues literal ya yo estaba mal de la mente. Entonces fui creciendo, pasaron muchas etapas de mi vida. Lo que hice yo fui creando una coraza para cubrir esa herida. Y yo al cubrir esa herida, vamos a decir, estaba fingiendo una sonrisa. Estaba fingiendo una sonrisa. Eso me funcionó en su momento. Me funcionó demasiado en su momento. Fui creciendo, llegué a los 10, 12, 13 años, terminé mi secundaria y después yo tenía tantas emociones de estudiar una carrera porque yo decía, es que yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar una carrera de gastronomía, yo quiero seguir en la escuela, yo quiero esto, porque quiero ser la primera persona de que tengo unos estudios, ser reconocida. Pero llegó ahí otra recaída. Llegó otra recaída donde no hubo apoyo por parte de papá, por parte de mamá y trató lo que más pudo hacer ella. Y pues bueno, tratamos de sacar las soluciones. Yo era una persona muy aferrada y yo quería estudiar gastronomía y hacía lo que más quería. Entonces yo a ver qué podía hacer para poder pagar mis estudios, abrí una tendita de dulces, vendía coca, vendía dulces, hacía de todo. Hacía tandas, vendía Avon, vendía Jafra, después trabajaba por las noches en una barra, en la cocina, haciendo alitas, vendiendo comida, o sea, ahí mi vida todo, o sea, iba bien, de lo más mejor. Y mi mamá en la casa con mi tiendita, siguiendo atendiendo personal, vendiendo todo eso. O sea, nos las veíamos apretadas y decíamos, de aquí vamos a sacar, de acá le hacemos para esto. Pero lo pudimos sacar hasta donde pudimos. Pero ¿saben algo? Ahí me faltaba mi papá. Ahí me faltaba mi papá.
Y yo platicaba con papá demasiado, o sea, yo platicaba con papá sobre, hey, ¿por qué no me llevas a Morelia? ¿O por qué no me llevas a tal lugar a ver esta escuela? Ya vi que hay, perdón, se me pasó, se me olvidó, ay, se me olvidó de tantas cosas que tengo por la mente. Hay ayudas donde me pueden ayudar. Hay becas. Hay becas y me pueden ayudar. Un domingo que salimos, nos salimos, vamos y nunca hubo un apoyo. Nunca hubo apoyo. Y no lo juzgo. Lo único que hubo de él fue Es que la cocina no es para hombres. La cocina es para mujeres. ¿Por qué te digo que no lo juzgo? Porque él creció con unas creencias que a lo mejor su familia o a lo mejor otras personas le dieron esas creencias, entonces no lo juzgo porque él cambió demasiadas cosas, entonces digo, bueno, eso me siguió puchando y dije, vamos a seguir puchándome hasta donde pueda llegar, vamos. Y eso a mí me separó mucho de mi papá, demasiado de mi papá porque dije, o sea, ¿para qué estoy con él si él no me apoya en lo que yo quiero hacer, en lo que yo me quiero dedicar? Entonces eso me separó mucho de mi papá y ahí fue donde empezó a ponerle un poquito más a la herida, a ponerle poquito más a la herida, pero seguía yo trabajando, seguía luchando, seguía cerrando esa herida y seguía yo sonriendo y decía, es que yo puedo, yo vamos, yo puedo. Mi mamá también me seguía apoyando y dice, vamos a poder y vamos a salir adelante. Hasta que llegó el día de mudarme a Estados Unidos. Fue lo más difícil para mí. ¿Por qué fue lo más difícil para mí? Porque dije, otra vez voy a perder a mis papás. Ya no los voy a tener cerca otra vez. Y lo único que teníamos para tenernos cerca eran las llamadas, los mensajes, las videollamadas, pero no era lo mismo. Y otra vez mi niño interior empezaba, otra vez los perdiste. Ya no van a estar contigo. Pero yo en mi mente pasaba, decía, vamos, yo sé que vamos a trabajar por un tiempo, nos vamos a regresar a México y vamos a seguir estudiando gastronomía, que no fue lo que pasó. Siguieron pasando cosas, seguí creciendo, duré 6 meses en Michigan y después me mudé a Wisconsin. Bueno, de Wisconsin igual seguí cerrando mi herida. Pasaron unos meses. Probablemente pasaron como unos 8 meses. Después de esos 8 meses yo ya no podía tapar mi herida. Yo ya no... Esa coraza ya estaba destrozándose. ¿Y qué fue lo que mi mente luego hizo? Es de que, ¿qué podemos hacer para cubrir otra vez esa herida? Para ya no sentir ese dolor. Para ya no sentirte mal. Y la única opción para mí en ese momento era el tomar. Porque el tomar para mí era con esto me pierdo, con esto me divierto, ya no siento el dolor, me olvido de todo, me olvido de la vida, de todo lo que pasé, me olvido de mi familia, me olvido de infinidad de cosas que estaban pasando por mi vida. Y todo eso estuvo pasando por más de 3 años.
tomando todos los días. Había veces que me quedaba sin dinero. Yo no sabía dónde sacaba dinero para poder tomar, pero había veces que me quedaba sin dinero, contando los centavos para poder comprarme un burrito de $1 de la Walmart. Pero yo quería seguir tomando para olvidarme de esto, para olvidarme de mi realidad, olvidarme de lo que seguía pasando conmigo. Hasta que pasaron 3 años. Y después de 3 años fue donde dije, me rindo, ya no puedo más. Y me acuerdo que sí, sí hablé con Dios y, y le dije, Dios mío, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué más dolor me quieres hacer pasar? Ya no aguanto más. Ya no puedo. Ya no puedo más con mi vida. La única opción que fue cuando volteé a ver al, al mueble de mi cama era que ahí estaba un pomo de pastillas. Esa era la única opción que yo tenía por mi mente que pasaba, que decía, tómate esas pastillas. Esa era la única opción. En donde ya por mi mente ya estaba cansado, ya no podía más, ya ni el alcohol, pero por mi mente yo no quería hacer otras cosas ya, ni drogas, ni nada, nada, porque ya estaba cansado, porque decía si ni el alcohol pudo cubrir todas esas heridas, entonces ¿qué más puedo hacer? Y fue cuando me rendí, fue cuando me rendí y le dije a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame a darle unas respuestas a todas esas preguntas. Y el por qué tengo estos papás que me tocaron. Y el por qué tengo esas creencias. Porque yo para mí ya se me habían olvidado. O sea, mi mente ya se había olvidado de quién me había puesto esas ideas del tus papás no te quieren, tú eres un hijo no deseado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue ahí donde Dios empezó a trabajar conmigo, que fue a su tiempo, fue poco a poco. ¿Y cómo te digo que Dios empezó a trabajar conmigo? Porque yo despertaba al día siguiente y encontraba un video donde hablaba de, no sé, algo que yo le había preguntado el día anterior. Y después seguía, pero tenía recaídas, iba y tenía recaídas. Y después fui investigando más y más y más, donde para mí pienso que Dios puso todas esas personas, todos esos libros, todas las experiencias que tuve para poder llegar a esa persona que ahora soy. Porque si él no hubiera puesto todos esos pensamientos, esas creencias, o no me hubiera puesto esas personas ahí, no hubiera podido llegar a ser esta persona y entender un poquito de dónde vienen mis papás, todos los sacrificios y verlos sin un juicio. Porque yo en realidad los veía a mis papás con un juicio, donde él decía, pero es que es porque ellos no me dejaron hacer esto, entonces no me quieren, porque ah, no me escucharon tal día, no me quieren, porque me dejaron con una persona desconocida, no me quieren, porque
Ahora que me mudé a Estados Unidos, tampoco no me quieren porque no me apoyaron en gastronomía, no me quieren, más sin en cambio mi mamá sí me estaba apoyando, pero yo decía, todo para mí era, no me quieren, no me quieren, no me quieren. Pero ¿por qué no me querían? ¿En realidad era porque ellos no me querían? ¿O era porque otras personas habían implantado esas creencias de ellos? Y llegó el día donde empecé a investigar más, donde empecé a hablar más con mis papás, a hablar con mi familia, a comprenderlos más. Porque yo siempre me cerraba el de, no me importa lo que tú digas, no me interesa, ya no quiero saber de ti. Y les comento, por un tiempo, yo pasé un tiempo sin hablarle a ellos, porque no me interesaba en realidad lo que ellos hacían, lo que ellos vivían, lo que ellos querían hacer, o etcétera. Pero se llegó el momento donde dije, hoy quiero entender el por qué mis papás trabajaban 24/7 o por qué mis papás no estaban ahí. Y fue donde yo entendí que muchas de las veces la vida te pone en esas situaciones. O sea, donde o trabajas para darle comida a tus hijos y darle una buena educación, buena vestimenta, o te quedas con tus hijos y no tienes para darles un plato de comida, ni educación, ni nada. Entonces ahí fue donde empecé a entender y a donde entendí todas esas creencias donde dije, wow, o sea, qué difícil es la vida de ser papá. Y digo, o sea, no se imaginan tantas cosas que pasaban por mi mente porque decía, ahora entiendo el por qué mi mamá, mi papá no estaba ahí, ahora entiendo el por qué ellos eran así, el cómo ellos, cómo ellos crecieron, cómo ellos sufrieron también por tantas cosas, porque también ellos sufrieron por tantas cosas y fue desde ahí como empezaron ellos a cambiar las cosas y decir, ¿sabes qué? Esto que yo sufrí, no quiero que mis hijos sufran. Y entonces así fue como fueron cambiando tales cosas. Y digo, wow, o sea, cómo la vida se va saltando en transformar gente, por decir, vamos a decir, yo también vi cosas en papá, lo que vamos a decir ahorita yo vi, y ahora yo lo estoy transformando para el día que yo tenga hijos, pueda darle la mejor educación. Entonces, al yo entender todo eso, dije, me dio otra mentalidad, me dio otro entendimiento, o sea, un entendimiento muy diferente, donde a mis papás ya no los ponía como víctimas, a mis papás ya no los ponía como personas malas. Hoy por hoy les puedo decir que amo tanto a mis papás y les agradezco tanto poder conectar con ellos. Porque ahora que estoy grande y que puedo pensar las cosas mejor, puedo conectar con ellos más y puedo entenderlos más todo lo que ellos pasaron y por dónde pasaron, cuántos sacrificios tuvieron para podernos tener y entender que todo el amor que ellos nos dieron fue el mejor desde lo que ellos tenían, o sea, hicieron lo mejor que pudieron. Y hoy les agradezco por eso. Y de verdad que hoy me gustaría invitarte a ti que me estás viendo, que comprendas un poquito a tus papás para que no te pase lo mismo que yo pasé. Porque de verdad que es muy duro y es demasiado doloroso el estar todo el tiempo tratando de cubrir
tus heridas con una coraza y el tratando de escuchar a personas que te ponen creencias sobre tu familia, sobre tus papás, tus mamás que fueron malos, como las personas que me dijeron a mí que mi familia era mala y que era un hijo no deseado. De verdad que si tú estás pasando por eso, de verdad que siéntate con tu papá, siéntate con tu mamá y platícalo, platícalo. Y algo más que me gustaría recomendarte que yo pienso que todos deberíamos hacer es el sentarte y hablar con Dios para que te dé entendimiento sobre todas las experiencias y todas las cosas que estás pasando en estos momentos. Y al decir de Dios me gusta mucho decirte que yo no te hablo de un Dios de una religión. Entonces, porque tú puedes elegir al Dios que tú quieras. Porque al final del día el Dios que yo te estoy hablando es el mismo Dios que tú eliges. Entonces, una de las cosas que te quiero decir es que Dios te ama por tal y cual como tú eres. Entonces, de verdad que cuando tú empieces a hablar con Dios, Él te va a dar un entendimiento todo, a toda tu vida, de verdad que demasiado. Y hoy por hoy que hablo con Dios todos los días, yo digo, hey, yo tengo el número de teléfono de Dios, o sea, yo le llamo todos los días. Yo le llamo y le digo, Dios mío, es que esto me está pasando tal y esto, pero no se lo digo desde el ego, porque también hay que ver eso. Cuando tú le hablas a Dios desde el ego, Dios no tiene respuesta. Hay que cambiar y hay que hacer las cosas desde el corazón. Entonces, digo, como regresando atrás, o sea, cuando yo me siento así mal. Yo todos los días hablo con él y me siento mal y digo, algo en la vida me está pasando. Le hablo. Le digo, Dios mío, por favor ayúdame a comprender esto que está pasando y qué tengo que hacer. Dame una respuesta, ponme una canción, ponme un video, ponme, no sé, tal cosa. Y al siguiente día me llega una respuesta. Y de verdad que yo agradezco mucho porque por esta segunda oportunidad que tengo en la vida. Porque gracias a esta segunda oportunidad puedo conectar más con mi familia y puedo abrazarla sinceramente y decirle, las amo, los amo. Y le puedo agradecer por todo lo que pasé, por cómo fueron ellos y por el simple hecho que también no me apoyó. Siento que también, me voy a regresar un poquito, siento que también a lo mejor mi papá sabía algo y a lo mejor el destino y Dios ya tenían preparado para mí otra cosa y por eso no pude terminar mi carrera de gastronomía. Y no es a lo mejor, es cierto, o sea, porque nunca pude terminar mi carrera de gastronomía, o sea, lo intenté, hice y pues mira, ahora estoy acá, entonces ya encontré un nuevo propósito, donde este propósito es el estar aquí hablando de mis historias, donde pronto hablaré mucho sobre el ego, donde pronto hablaré mucho sobre creencias, hablaré sobre muchas cosas, abriré muchas mentorías, entonces creo que ese era el propósito que Dios quería para mi vida, pero más sin en cambio todavía no estaba preparado para ese propósito, porque era todavía muy niño. Entonces aquí es donde me gustaría decirte el respetar el tiempo de Dios, porque Dios sabe cuándo te va a dar las cosas y cómo te va a dar las cosas. Y de verdad que los tiempos de Dios son muy perfectos. Y Dios te va a dar el tiempo, a su debido tiempo, las cosas y las respuestas y todo eso. Entonces me gustaría decirte, no desesperes y confía en Él. Y bueno, por último, me gustaría, me gustaría terminar con esta carta para todos ah, mis queridos oyentes y algunas personas que han escuchado este podcast o alguna persona que le llegue y que a lo mejor
ha tratado de querer herir a alguna persona, me gustaría decirle, no lo hagas. No lo hagas, porque no se siente bonito. Y no es bonito vivir con eso toda tu vida. Porque recuerda que sí, sí podemos sanar, claro. Podemos sanar todas las heridas, podemos sanar todo, pero el sanar no significa olvidar. Porque el sanar, sanamos la herida, sabemos cómo sobrellevarla. Pero olvidar, nunca vamos a poder olvidar eso que pasamos. Porque siempre va a estar ahí marcado en nuestro corazón. Entonces me gustaría invitarte a que cada vez que quieras herir a una persona, lo pienses 2 veces. Y bueno, me gustaría terminar con esta carta. Para todos mis queridos oyentes, hoy no vengo a señalarlos a nadie de ustedes, sino a tocar su conciencia. Si alguna vez han pensado en herir a alguna persona con sus palabras, sus actos, piénsenlo 2 veces. Y más cuando son niños de cualquier edad. Porque de verdad que cuando somos niños empezamos a creer y a crear creencias y a crear todas esas cosas en nuestra vida. Y de verdad que piensen mucho en cómo le hablan a esos niños y en cómo le hablan a esas personas adultas. Porque recuerda que todo eso que nos dices nos afecta a cada uno de nosotros. Por eso me gustaría invitarte al que cada vez que quieras herir a alguien, lo pienses 2 veces. Bueno, les doy las gracias por estar en este episodio. Les quiero comentar, mis lámparas se apagaron, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir trabajando en eso y de verdad que hoy les agradezco por todo, por estar aquí y estoy muy agradecido con Dios por permitirme y por darme esta segunda oportunidad de estar aquí y de poder estar enfrente de esta cámara y poder hablarles y ser auténtico y poder tener este espacio de vulnerabilidad donde podemos ser vulnerables sin ningún perjuicio y sin ningún juicio. Y de verdad que les agradezco por estar aquí. Les recuerdo que si les gustó este podcast, me gustaría si le pueden dar un like y se pueden suscribir en este podcast. De verdad que eso me ayudaría demasiado. Y bueno, si tienes alguna idea de algún podcast que te gustaría que hiciera sobre algo, escribe en mis redes sociales, sígueme en todas mis redes sociales. Tenemos YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, todas las redes sociales. De verdad que me gustaría que me siguieras en todas mis redes sociales y me escribieras lo que te pareció de este podcast. De verdad, déjame tu comentario. Recuerda, aquí no juzgamos. Y les agradezco. Y me gustaría dejarlos con esta... Vamos a ir con este bonito refrán. Recuerda que no todo lo que nos pasa es justo, pero sí necesario. Los ama, querido Alex.